El corazón de Miguel Hernández se detuvo a las 2:47 de la tarde, un martes de noviembre. Los doctores iniciaron la reanimación inmediatamente. Durante 4 minutos y 32 segundos, Miguel estuvo clínicamente muerto. Cuando regresó, tenía una historia que contar. No sentí dolor, dijo después, aún temblando en la cama del hospital. El dolor que sentía antes, la presión en el pecho, el terror, todo simplemente desapareció. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor, y lo que vino después fue paz, la paz más profunda que he sentido en mi vida. Miguel no es el único. De cada 10 personas que sobreviven a un paro cardíaco en un hospital, 1 o 2 relatarán experiencias similares, experiencias que desafían nuestra comprensión convencional de la muerte. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Qué nos dicen estas experiencias sobre el momento exacto de la muerte? ¿Morir duele o morir es paz? Bienvenidos a una investigación sobre una de las preguntas más antiguas y más importantes de la experiencia humana. ¿Qué sucede realmente cuando morimos? Raymond Moody ha pasado décadas recopilando relatos de personas que estuvieron al borde de la muerte. Y uno de los patrones más consistentes que ha encontrado es este. En el momento en que la muerte se aproxima, algo extraordinario sucede. El dolor desaparece. En caso tras caso, personas que estaban sufriendo intensamente relataron que, en el momento crítico, todo el dolor simplemente cesó. Fue reemplazado por una sensación de paz tan profunda que muchos lucharon para encontrar palabras que la describieran. Una mujer que casi murió ahogada lo describió así: estaba en pánico, mis pulmones ardían, cada célula de mi cuerpo gritaba por aire, y entonces, de repente, nada, no más dolor, no más pánico, solo calma. Una calma tan absoluta que pensé, entonces esto es, así es como es. Otro paciente, que sufrió un infarto masivo, relató algo similar. El dolor era insoportable. Sentía como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. Y entonces se fue, simplemente se fue. Y en su lugar vino una sensación de flotación, de ligereza, de paz completa. Durante décadas, estos relatos fueron considerados anécdotas, historias interesantes, pero sin base científica. Después de todo, ¿cómo podemos estudiar científicamente lo que sucede en el momento de la muerte? Resulta que sí podemos. Y la ciencia tiene descubrimientos fascinantes para compartir. En la década de 1980, el investigador Daniel Carr propuso una explicación. Observó que las experiencias cercanas a la muerte tenían características sugestivas de un síndrome del sistema límbico. Y más importante, podían ser explicadas por la liberación de endorfinas y encefalinas en el cerebro. Las endorfinas son los analgésicos naturales del cuerpo. Se liberan en momentos de estrés extremo y llevan a una reducción en la percepción del dolor y a un estado emocional agradable, incluso de éxtasis. Piensa en esto por un momento. El cuerpo humano tiene un sistema integrado para lidiar con el estrés extremo de la muerte. Cuando la situación se vuelve demasiado crítica, el cerebro inunda el sistema con sustancias que eliminan el dolor e inducen paz. Es como si la naturaleza hubiera planeado una salida suave, pero calma. ¿Significa esto que la experiencia de paz es solo química? ¿Que no hay nada más allá de las endorfinas? La respuesta es más compleja de lo que imaginas. Porque si fuera solo química,
Esperaríamos que todas las personas en situaciones de estrés extremo tuvieran las mismas experiencias. Los corredores de maratón liberan endorfinas. Personas en accidentes automovilísticos liberan endorfinas, pero no relatan encuentros con parientes fallecidos o visiones de luz. Hay algo específico sobre el momento de la muerte que produce experiencias cualitativamente diferentes de cualquier otra situación de estrés. Los investigadores Judson y Wilshaw notaron algo aún más interesante en 1983. Observaron que agentes bloqueadores de endorfinas, como la naloxona, habían sido ocasionalmente reportados como produciendo experiencias cercanas a la muerte negativas o infernales. Esto sería coherente con el papel de las endorfinas en causar el tono emocional positivo de la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte. En otras palabras, cuando las endorfinas son bloqueadas, las experiencias se vuelven aterradoras. Cuando fluyen libremente, traen paz. Pero la neurociencia moderna ha ido aún más lejos. En 2023, investigadores de la Universidad de Michigan publicaron un estudio revolucionario en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Analizaron grabaciones de EEG y ESG de 4 pacientes comatosos cuyos ventiladores habían sido desconectados. En 2 de los pacientes, observaron algo extraordinario. Segundos después del declive cardíaco, hubo un surgimiento súbito de ondas cerebrales gamma. Actividad intensa en una región específica del cerebro. Esa región es conocida como la zona caliente de los correlatos neurales de la conciencia. Es la unión entre los lóbulos temporal, parietal y occipital. La misma área que ha sido correlacionada con sueños, alucinaciones visuales en epilepsia y estados alterados de conciencia. ¿Qué significa esto? Que en el momento de la muerte, el cerebro puede estar experimentando una explosión de actividad consciente. No el apagamiento que muchos esperarían, sino una intensificación. El doctor Sam Parnia, uno de los principales investigadores de experiencias cercanas a la muerte, publicó en 2024 su libro Lucid Dying, donde presenta aún más evidencias de actividad cerebral después del paro cardíaco. Él y su equipo preguntaron a 140 sobrevivientes de paro cardíaco en los Estados Unidos, Reino Unido y Austria sobre sus experiencias. Los resultados fueron notables. El 39% de los sobrevivientes relataron sentir algún tipo de conciencia durante la reanimación. Sintieron una sensación pacífica, con la percepción de que el tiempo había desacelerado o acelerado. El 13% dijeron que sintieron estar separándose de sus cuerpos. 13% puede parecer poco, pero piensa en lo que esto significa. 1 de cada 8 personas que sobreviven a un paro cardíaco relata haber experimentado separación del cuerpo durante el evento. Una experiencia que, por definición, debería ser imposible si la conciencia fuera puramente un producto del cerebro. Y no es solo eso. En algunos casos, los pacientes relataron ver detalles específicos mientras estaban clínicamente muertos, conversaciones entre doctores en salas adyacentes, instrumentos usados durante la reanimación, incluso objetos colocados en estantes altos que no podrían ser vistos desde la cama del hospital, como alguien con actividad cerebral mínima, acostado con los ojos cerrados. ¿Podría saber estos detalles? La ciencia aún no tiene una respuesta completa. Algunos investigadores especulan que la conciencia puede no estar tan rígidamente localizada en el cerebro como pensábamos, que en el momento de la muerte
algo cambia en la relación entre mente y cuerpo, algo que aún no comprendemos. Ahora, ¿recuerdas cuando mencioné que el dolor desaparece en el momento crítico? Eso es solo una parte de la historia. Lo que viene después es aún más extraordinario. Raymond Moody ha documentado un patrón consistente en sus 50 años de investigación. La secuencia de eventos tiende a seguir una progresión. Primero, el dolor cesa. Después, viene una sensación de paz profunda. Enseguida, muchos relatan flotar por encima de sus propios cuerpos. Y finalmente, está el encuentro con algo más grande, una luz, una presencia, familiares fallecidos, pero no todos experimentan todas las fases, y ni todas las experiencias son idénticas. Lo que permanece constante, sin embargo, es la predominancia de la paz sobre el dolor. Vamos a hablar sobre los pacientes terminales ahora, porque lo que sucede en los hospicios es igualmente revelador. El doctor Miguel Hernández y su equipo publicaron un estudio importante en el Journal of Palliative Medicine en 2014, titulado Sueños y visiones de fin de vida. Ellos acompañaron a pacientes de hospicio longitudinalmente, documentando sus experiencias en los últimos días y semanas de vida. Lo que encontraron fue extraordinario. Entre el 50 y el 60% de los pacientes conscientes en hospicios relatan visitaciones, experiencias en las que ven o interactúan con personas que no están físicamente presentes. Frecuentemente, son familiares fallecidos que vienen a buscarlos. Estas experiencias se caracterizan por sueños profundos o visiones, que frecuentemente incluyen imágenes de familiares fallecidos, paisajes de otro mundo y referencias a una jornada o pasaje que está por venir. Y lo más importante, investigaciones colectivas apoyan evidencias crecientes de que las visiones en el lecho de muerte típicamente resultan en muertes pacíficas. Dejen que eso penetre por un momento. No es solo que las personas mueren en paz a pesar de las visiones, es que las visiones parecen contribuir a la paz. Como si los familiares fallecidos que aparecen en esos sueños estuvieran literalmente preparando el camino, facilitando la transición. Pero espere, existe otro fenómeno que hace esta historia aún más intrigante. Se llama lucidez terminal. ¿Alguna vez ha oído hablar de pacientes con Alzheimer avanzado que, en las horas finales de vida, de repente recobran la claridad mental, reconocen a sus familiares, mantienen conversaciones coherentes, parecen volver a sí mismos después de años de confusión? Eso sucede, y sucede con frecuencia suficiente para tener un nombre. Estudios indican que entre el 5 y el 10% de los pacientes con demencia exhiben lucidez terminal en las últimas semanas de vida. De esos, el 84% muere dentro de una semana después del episodio de lucidez. ¿Cómo es eso posible? Si la demencia es causada por daños cerebrales irreversibles, ¿cómo el cerebro de repente funciona de nuevo? La neurociencia aún no tiene una explicación completa. Una madre de 78 años con Alzheimer avanzado no reconocía a su hija desde hacía 2 años. No conseguía formar frases coherentes. Apenas respondía a estímulos externos. Y entonces, una noche de martes, ella abrió los ojos, miró directamente a su hija y dijo su nombre. Preguntó sobre sus nietos. Contó una historia de la infancia de su hija que no mencionaba desde hacía décadas, por 3 horas. Ella estaba de vuelta, completamente lúcida, completamente presente. A la mañana siguiente,
Ella partió, pacíficamente, con una sonrisa en el rostro. Historias como esas son documentadas repetidamente en hospicios alrededor del mundo. Y ellas desafían todo lo que pensábamos saber sobre la relación entre el cerebro y la conciencia. Pero lo que esto sugiere es profundo. La conciencia parece tener una calidad que trasciende, al menos parcialmente, el estado físico del cerebro. En el momento de la muerte, algo cambia. Y ese cambio puede restaurar claridad donde antes había confusión. Ahora, usted puede estar preguntándose, todo esto es muy bonito, pero ¿y el dolor físico real? ¿Qué sucede con pacientes que están físicamente sufriendo hasta el final? La Fundación Hospice of America ofrece una perspectiva realista. Las personas cercanas a la muerte aún pueden oír lo que se dice, incluso cuando ya no responden. Aún pueden sentir dolor o angustia, aunque no consigan verbalizar esos sentimientos. El dolor puede aumentar a medida que la enfermedad progresa. Condiciones crónicas empeoran, o lesiones por presión aumentan. Para pacientes no verbales, señales de malestar incluyen agitación, gemidos, resistencia al movimiento, muecas, puños cerrados o gritos. Esto es importante. La muerte no siempre es pacífica en el sentido físico. Cuerpos enfermos pueden sufrir y el papel de los cuidados paliativos modernos es minimizar ese sufrimiento tanto como sea posible. Pero hay una distinción crucial aquí. El sufrimiento físico del proceso de morir no es la misma cosa que la experiencia subjetiva del momento de la muerte. Una analogía puede ayudar. Piense en alguien en trabajo de parto. El proceso puede ser doloroso, pero el momento del nacimiento en sí, cuando el niño finalmente emerge, es frecuentemente descrito como una liberación, un alivio, una explosión de emoción positiva. La muerte puede funcionar de forma semejante. El proceso de morir puede involucrar sufrimiento, pero el momento de la transición en sí parece traer paz. La doctora Catherine Mannix, una médica de cuidados paliativos con décadas de experiencia, ha escrito extensivamente sobre esto. En su libro, ella describe la muerte como un proceso natural que el cuerpo sabe ejecutar. Así como el cuerpo sabe cómo nacer, el cuerpo sabe cómo morir. Y en la gran mayoría de los casos, ella relata, los últimos momentos son pacíficos, incluso para pacientes que sufrieron mucho durante la enfermedad. ¿Pero por qué eso sucede? ¿Cuál es el mecanismo detrás de esa paz final? La ciencia ofrece varias explicaciones potenciales que se complementan. Primero, las endorfinas. Como mencioné, el cuerpo libera analgésicos naturales en momentos de estrés extremo. Eso explicaría el cese del dolor y la sensación de euforia. Segundo, la falla de los sistemas corporales. Cuando los órganos comienzan a fallar, menos señales de dolor son transmitidas al cerebro. El propio sistema de alarma del cuerpo comienza a apagarse. Tercero, la caída de oxígeno en el cerebro. La hipoxia puede causar sensaciones de paz, desapego e incluso alucinaciones. Algunos investigadores sugieren que esto explica las visiones del túnel de luz. Cuarto, la liberación de DMT. Algunos científicos especulan que la glándula pineal puede liberar dimetiltriptamina en el momento de la muerte, una sustancia conocida por causar experiencias místicas intensas. Quinto, y tal vez más intrigante, la activación de circuitos cerebrales específicos que normalmente están durmientes.
El cerebro es un órgano de increíble complejidad. Usamos solo una fracción de sus capacidades en el día a día. Es posible que en el momento de la muerte, regiones normalmente inactivas se activen, produciendo experiencias que no tenemos en ninguna otra circunstancia. Pero aquí está la cuestión que Raymond Moody siempre ha enfatizado. Incluso si todas esas explicaciones neurológicas están correctas, ellas no necesariamente niegan la realidad de la experiencia. Piénselo así. Cuando vemos un atardecer, hay una explicación neurológica completa para esa experiencia. Fotones impactan nuestra retina. Señales eléctricas viajan a través del nervio óptico. El córtex visual procesa la información. Neurotransmisores son liberados. Pero el hecho de que exista una explicación neurológica para la experiencia del atardecer no significa que el atardecer no sea real. La explicación neurológica describe el mecanismo. No niega la realidad de lo que se está experimentando. Si Dios, o la naturaleza, o lo que sea que exista más allá de nosotros, quisiera garantizar que la muerte fuera pacífica, usar mecanismos biológicos sería una forma elegante de hacerlo. Las endorfinas no niegan la experiencia. Ellas pueden ser el medio por el cual la experiencia es facilitada. Voy a compartir algo que cambió mi perspectiva sobre todo esto. Un doctor emergencista que trabajó por 30 años en salas de urgencias contó una historia marcante. Él vio a cientos de personas morir violentamente, pacíficamente, en accidentes, en camas de hospital. Y él dijo algo que nunca olvidaré. En la gran mayoría de los casos, incluso los más traumáticos, hay un momento de transición donde el paciente parece relajarse. Los músculos se sueltan, la expresión cambia, e incluso cuando la muerte viene de forma violenta, los últimos instantes frecuentemente traen una calma inexplicable. Él describió a una víctima de accidente de carro que, en los segundos finales, lo miró y sonrió. Dijo, «Gracias», y partió. ¿Cómo explicar eso? Una persona con heridas fatales, que debería estar en agonía, encontrando paz en los momentos finales? La ciencia diría endorfinas, y probablemente la ciencia está en lo cierto, pero eso no torna la experiencia menos real. No torna la paz menos genuina. Antes de continuar, quiero agradecer a todos los que apoyan este canal. Cada vez que hacen clic en el Super Thanks, están permitiendo que estas investigaciones sigan siendo traídas a más personas. No son solo espectadores, son socios en esta búsqueda por la verdad sobre la vida y la muerte. Ahora, de vuelta a la cuestión central, ¿qué significa todo esto para nosotros que aún estamos vivos? Si morir es predominantemente pacífico, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Raymond Moody argumenta que tememos a lo desconocido, tememos a la separación, tememos lo que imaginamos que la muerte es, no lo que ella realmente es. Y aquí está la ironía. Cuanto más estudiamos la muerte, menos asustadora ella parece. Personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte frecuentemente pierden el miedo a la muerte, no porque quieran morir, sino porque vieron un vislumbre de lo que está del otro lado, y lo que vieron no era asustador, era reconfortante. Un paciente de Raymond Moody lo describió así. Antes de mi experiencia, yo tenía pavor a la muerte. Me despertaba en la noche pensando en eso. Ahora no tengo más miedo, no porque quiera morir. Amo la vida, pero porque sé que cuando llegue la hora, va a estar todo bien. Otro dijo, la muerte no es el fin,
Es una transición, y la transición en sí es suave, mucho más suave de lo que yo jamás podría haber imaginado. Eso no significa que debemos romantizar la muerte. La pérdida de seres queridos es real. El luto es necesario. El deseo de vivir es saludable y debe ser honrado. Pero tal vez podamos repensar nuestra relación con la mortalidad. Si el momento de la muerte es predominantemente pacífico, entonces el miedo que cargamos durante toda la vida es, en gran parte, infundado. Gastamos energía temiendo algo que, según las evidencias, no es el monstruo que imaginamos. Y más, si las investigaciones están correctas, los momentos finales pueden ser entre los más significativos de la existencia. Una oportunidad de reconciliación, de reconexión, de experiencias que trascienden la normalidad de la vida cotidiana. Piensen en las visiones de fin de vida, parientes fallecidos que vienen a buscar al moribundo, revisiones de vida donde cada momento significativo es revivido, encuentros con una luz o presencia amorosa. Eso no parece un fin, parece una transición, y esa transición parece ser profundamente personal. Las personas que aparecen en las visiones de fin de vida no son aleatorias. Son específicamente aquellas que tuvieron significado en la vida del moribundo. Abuelos, cónyuges fallecidos, amigos de infancia, a veces, bebés que murieron antes de nacer. Un padre que perdió a un hijo pequeño hace 40 años relató que, en los momentos finales, vio al niño claramente, adulto ahora, sonriendo, extendiendo la mano. ¿Coincidencia? ¿Alucinación? ¿O algo más? Raymond Moody pasó 50 años intentando responder esa pregunta, y su conclusión, después de miles de casos, es que no podemos descartar la posibilidad de que algo real está sucediendo, algo que nuestra ciencia aún no consigue explicar completamente. Claro, escépticos argumentarán que todas esas experiencias pueden ser explicadas neurológicamente, y no están errados. Explicaciones neurológicas existen. Pero Raymond Moody siempre hizo una pregunta provocativa. Si las experiencias cercanas a la muerte son solo alucinaciones, ¿por qué son tan consistentes? ¿Por qué personas de culturas diferentes, religiones diferentes, incluso ateos, relatan elementos tan semejantes? ¿Por qué la paz es tan universal? ¿Por qué la luz aparece tan frecuentemente? ¿Por qué los parientes fallecidos están siempre ahí? ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez esas experiencias nos están mostrando algo real, algo sobre la naturaleza de la conciencia que aún no comprendemos completamente. Lo que sabemos con certeza es lo siguiente. De todas las personas que retornaron de la beira de la muerte para contar sus historias, la gran mayoría describe paz, no dolor, paz. Y lo más notable es que esa paz parece ser universal. Pononos ateos relatan, religiosos relatan, niños que no tienen concepto de muerte relatan, personas de culturas donde ni existe la idea de vida después de la muerte relatan. Si fuera solo una proyección de expectativas culturales o religiosas, esperaríamos mucha más variación. Esperaríamos que ateos no vieran nada, que niños quedaran confusos, que personas de diferentes religiones vieran cosas completamente diferentes, pero no es eso lo que encontramos. Encontramos un núcleo consistente de paz, luz y encuentro, como si existiera una experiencia humana fundamental que trasciende creencias individuales. Y eso lo cambia todo. Si estás asistiendo a este video porque perdiste a alguien recientemente,
Déjame ofrecerte esto. Las evidencias sugieren que la persona que perdiste experimentó paz en los momentos finales, incluso si el proceso de morir haya sido difícil. El momento de la transición probablemente trajo alivio. Eso no elimina el luto. Nada elimina el luto. Pero tal vez pueda traer algún conforto. Si estás asistiendo porque tienes miedo de tu propia muerte, déjame ofrecerte esto. Lo que temes probablemente no es lo que vas a encontrar. La muerte parece ser mucho más suave de lo que imaginamos. Y si estás asistiendo por pura curiosidad intelectual, déjame ofrecerte esto. Estamos apenas comenzando a entender lo que acontece en el momento de la muerte. Cada nueva investigación revela aún más complejidad, más misterio, más razones para cuestionar nuestras suposiciones. La ciencia y la espiritualidad están convergiendo en torno a una idea que Raymond Moody articula desde hace 50 años. La muerte no es el monstruo que pensábamos. Es una transición, y en la gran mayoría de los casos, esa transición es pacífica. Usted acaba de recibir información que la mayoría de las personas nunca tendrá. Investigaciones de punta sobre el momento más misterioso de la existencia humana. Si esto cambió su perspectiva de alguna forma, considere dar clic en Supergracias. Cuando usted apoya este canal, está ayudando a esparcir esta comprensión a más personas. Juntos, estamos cambiando la conversación sobre la muerte. Ahora, quiero concluir con una reflexión. Raymond Moody pasó su vida entera estudiando la muerte. Y después de miles de casos, después de décadas de investigación, él llegó a una conclusión simple. La muerte no es para ser temida, es para ser comprendida. Y cuando usted piensa sobre esto, tiene sentido evolutivo. Si la muerte fuese siempre una experiencia de puro terror y agonía, ¿qué ventaja traería eso? Ninguna. El cuerpo no gana nada causando sufrimiento innecesario en sus momentos finales. Pero si la muerte puede ser una experiencia de paz, de trascendencia, de reconexión con algo mayor, entonces hay un propósito, hay un significado, hay una dignidad en el fin que resuena con la dignidad de la propia vida, como cuando celebramos el Día de Muertos, honrando a nuestros antepasados con ofrendas y recuerdos. Y tal vez sea por eso que la naturaleza, o sea, lo que exista más allá de nosotros, creó estos mecanismos, no como un accidente biológico, sino como un regalo, un último acto de gracia para la conciencia que está partiendo, como una bendición final de Nuestra Señora de Guadalupe. Y cuando la comprendemos, algo extraordinario sucede. Comenzamos a vivir de forma diferente, con menos miedo, con más presencia, con una apreciación más profunda por el misterio que es estar vivo. Porque si la muerte es una transición pacífica, entonces cada momento de vida es un regalo, no una cuenta regresiva para algo terrible, sino una oportunidad de experimentar, amar, crecer, hasta el momento en que pasaremos a lo que viene después. Y lo que viene después, según miles de testimonios, comienza con paz. Si usted ya perdió a alguien cercano y sintió que partió en paz, o si usted mismo tuvo una experiencia cercana a la muerte, me encantaría escuchar su historia en los comentarios. Sus experiencias ayudan a otros que están pasando por lo mismo. Y juntos, estamos construyendo una comprensión más completa del mayor misterio de la existencia humana. ¿Qué realmente sucede cuando morimos? Comenta aquí abajo. Cuéntanos tu historia.